Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». El ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, viva, 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 viva la Virgen de Caacupea. Lleva este día 8 de diciembre, nuestra gran patrona de nuestro pueblo del Paraguay. Pero queremos, queridos hermanos, sobre todo dejar un mensaje de salvación, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Ahí se ve milagros, si yo quiera. Milagro es todo aquello que se transforma, que cambia. Y entonces, si pedimos el accionar de Dios con la intervención de nuestra Madre, quiere decir que ese accionar de Dios nos llevará a un verdadero cambio personal, espiritual. Cuando hay un cambio personal, espiritual, ¿verdad?, en los cambios también dentro de una sociedad que va caminando en el aspecto de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros entonces compartimos en el día a día. Queridos amigos, en este domingo la palabra de Dios es tan rica, el Evangelio, la segunda lectura, la primera lectura. Quisiera comenzar con esta primera lectura, esencial y fundamental. A veces yo que fuera, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto, dice. Y justamente Dios que camina, y lo primero que hoy también a nosotros nos está preguntando como sociedad: ¿cómo están viviendo? ¿Cómo va la sociedad? ¿Cómo va el Paraguay? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu iglesia? ¿Cómo estamos? Es un tiempo de evaluación. ¿Cómo estás, mi hijo? Entonces ya estamos mirando aquí, nuestra familia. Baeva peña nene tabela yeya poña ina go ave yeya poina handa yekwa ponal anda ya poi vana ha hinaguri aye. Y entonces Dios aquí nos dice: ¿dónde estás parado? ¿En qué lugar estás vos ubicado? Pena teñan de yara boranduñande. Nuestra respuesta, queridos hermanos, es tan triste. Oí tus pasos por el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo. El estar desnudo significa, queridos hermanos, el hecho de que nosotros nos damos cuenta de que no somos dioses. El hombre, Adán y Eva, reconocen que están desnudos, quiere decir, Shengo Yaguar aire iginara eñan de yara, hamamina la yapoa. Seguimos apeas endurire penboije iba cuese upeas ande de jehuio y cota ñan de yara. Vos vas a ser Dios, independiente, autosuficiente. Rey yapota la rey yaposea, rey yapota entero vea relandé, rey potá llevar rey yapota se secuera. Porque vos sos Dios. Entonces vos te consideras Dios.
justamente entonces aquí el hombre, después de entender, meditar y ser llamado por Dios a la cordura, la ñan de cuerdo mino, la ñaña mindu umino a la yajechano a yaicuano ma bañandé. Evidentemente, cuando respondemos al ¿dónde estás?, nos damos cuenta que no somos dioses. No somos dioses. Nos encontramos desnudos, improvistos de todo. Peñanderecoé, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Por eso me escondí. Nos escondemos del Señor. ¿Y por qué nos escondemos? Y porque no tenemos la valentía para afrontar verdaderamente la corrupción, para afrontar verdaderamente lo que está mal, para afrontar verdaderamente cuando se escribe con manos en renglones torcidos, o nuestras manos están torcidas porque escribimos cosas que no va a favor de la dignidad del pueblo y de nuestra gente. ¿Sabéis? Por ser correligionario o por ser del mismo grupo, ya yepopetea, ya ponaiteco, entonces la ñamonda ponata ya potala ya posea. Y eso no puede ser, queridos hermanos, no puede ser. Por eso me escondí. Y cierto, muchos se esconden y ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Y entonces también, querido pueblo, ñandea de umi o caña, umindo yapoya lo yapoana, dicatubeña de la yicoña no y yo me acuerdo la ñemo y jangua y cuál la tendo taisaramo. No podemos, no podemos. Es una obligación nuestra como sociedad. Es una obligación de acuerdo a esta hoja de ruta que el Señor nos está diciendo cómo tenemos que vivir, con una moral que nos ayude a que el pueblo viva bien, al que el pueblo se comprometa. Entonces quiere decir que ñandea y tu shaina ya voy a ñande. Porque jope, oñe ñande cualquier morondanga, cualquier mondongo bebe, añande ya va y tema gato. Sí, pea la ñande el líder, pea, porque hasta ahora, querido hermano, por lo menos en 35 años de democracia, anda ya es ahí de Ginaupe. Me escondí, nos escondemos, tiramos la piedra y escondemos las manos y la gente. Y bueno, y lo peor, queridos hermanos, el Señor nos vuelve a preguntar, eres úbicos amigos, peja poná pende aníquere ya pote, eres pocoico, de poco víbigora. Y miren la respuesta, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí. La mujer. Ya no es sinvergüenza formal, y más hija huella, monseñor Rolón, lleva. Ismael Rolón de feliz memoria. Ya no es sinvergüenza. Justamente ¿por qué? Y porque de la reyapo hija cueja ñambo ya venían de la visare. La mujer da dice. Y después le dice lo mismo a la mujer. Y la mujer responde de la misma manera. Da dice ñande ya la pemboy. En síntesis, peñan de yara lleve ñande ya culpagina. Porque el amboy está representando la misma creación. Es decir, no somos dueños y señores de la creación. Bueno, queridos hermanos, en este domingo, Inmaculada Concepción de María. Ya yerure que na peñan de yara peñan de sube que tu hanguay se lleva ñan de mombarete mi. Ya yerure que na peñan de yara peñan de sube que tu hanguay se lleva o esa cañan de coñan de la pe y decir sí, Señor, aquí estoy y quiero caminar de acuerdo a tus preceptos, para que mi pueblo, para que mi nación, para que mi comunidad pueda responder a lo que tú me pides, Señor, desde tu evangelio. Que así sea. Que así sea.